Me da mucho gusto una vez más estar acá, llevando la palabra de Dios, tratando de hacer su voluntad en un mundo bastante confuso, donde hay demasiada alboroto en todos los aspectos de la vida. Y que algunos cristianos pues han caído en ese régimen de ellos y se han olvidado del pacto que tienen con el Señor. A mí me gusta estudiar mucho los pactos. Hubo muchos años antes de mi vida espiritual de estar en el Señor que no mal entendía y hablaba sobre esos temas sin entender bien la naturaleza de estos pactos. Y he llegado a una meta de profundizarme más, estudiar acerca del pacto, porque el Padre eterno es un Dios de pacto, ha hecho con la humanidad entera y encontramos en la Escritura muchos pactos, algunos lo entienden bien, otros lo entienden mal. Ese es el problema en la actualidad del cristianismo. Y tratan de poner a aquellos que tratan de vivir bajo la obediencia de la ley como personas legalistas y los atacan. Pero hay muchos millones de personas que hemos llegado al concepto de entender bien lo que es la naturaleza de los pactos. Y si usted no entiende nada de la doctrina de los pactos, no entiende el plan del Señor. Tiene que estudiar acerca de su pacto, lo que sucedió en el Sinaí y el pacto de él. Tres preguntas. ¿Estamos bajo el pacto abrahámico? ¿O estamos bajo el pacto sinaítico? ¿O estamos bajo los dos pactos? ¿Eh? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes, porque el Padre que yo les sirvo es un todopoderoso de pacto. El Eterno hizo promesa a nuestro padre Abraham y éste las creyó en la justicia por la fe. En Sinaí, en el monte Sinaí, tuvo lugar la proclamación de la ley y el pueblo prometió obediencia. Parecería que lo razonable fuera responder que estamos bajo los dos pactos. Buscar el equilibrio no parece una cosa mala, pero hay un problema que aflige a los cristianos de hoy, que es la iglesia laodicea o la iglesia equilibrada. En ella consiste una proporción de frío y de calor que se traduce en tibieza y produce náusea al testigo fiel, al Señor, a Jesucristo y al verdadero. Hay ocasiones en las que uno debe decidir. Es que usted no sigue haciendo, tocando la propia música, ¿cómo se llama? La misma música y el mismo sound. Hay que cambiar. Entonces leamos. Dos pactos. La Biblia es categórica. Solo uno de los pactos trae salvación. El otro es digno de rechazo. En Gálatas 4 leemos que Abraham tuvo dos mujeres, Sara, la libre, y Agar, la esclava, y que estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 24, donde dice eso. De los dos pactos, uno trae salvación, el otro esclavitud. Según el versículo 29 del capítulo 4 de Gálatas, uno persigue al otro. No son las mismas cosas expresadas de formas diferentes en momentos diferentes de la historia. No se ayudan ni complementan, son antagónicos, ¿verdad? ¿Pudo Abraham ayudar al cumplimiento de la promesa divina, Sara, nuevo pacto, mediante Ismael, el hijo de la carne que tuvo con Agar, viejo pacto? ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Gálatas 4, versículos 30 y 31. Ese relacionamiento lo dirigió el apóstol Pablo a una iglesia que estaba pretendiendo añadir las obras de la ley. Al oír de la fe, Gálatas 3, versículo 1 a 7, estaba pretendiendo añadir a Agar, Sinaí, a Sara. Pablo le hizo ver que eso es imposible. B. Se presenta el viejo pacto Sinaí como siendo defectuoso. Cristo es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas, porque si aquel primero, Sinaí, viejo pacto, fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo, nuevo pacto o pacto eterno. Hebreo 8, versículo 7.
En 2 Corintios 3 leemos sobre un nuevo pacto, del que el Eterno nos hizo ministros, versículo 6, y se refiere al otro, que ha de ser el viejo, el del Sinaí, como siendo el ministerio de muerte con letra grabada en piedra, versículo 7. En el versículo 9 los llama ministerio de condenación. ¿Me entendieron? Bueno, como dice en sintonía, ¿verdad? Hablando de los judíos, en tiempo de Moisés leemos en el versículo 14 que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. El nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece cerca está de desvanecerse. Hebreos 8:13. ¿Te interesa el ministerio de muerte? El ministerio de condenación, algo representado por un velo que por Cristo es quitado. ¿Podrás tu esperanza en algo que tiene falta, que está cercano o desvanecerse? ¿Podemos añadir eso al pacto eterno, al pacto de la gracia sin corromperlo? Aún no hemos analizado en qué consiste el nuevo y el viejo pacto, pero sabemos ya una cosa importante. Uno de los dos pactos, el viejo, no puede traer salvación, solo puede traer esclavitud, y no podemos sumarlo al pacto que trae salvación sin degradarlo e inutilizarlo. Eso es debido a que en la salvación o es todo de Cristo o no es nada de Él. Eso demuestra el sinsentido de pretender que en la Biblia hay un solo pacto, o la idea de que todos los pactos de los que habla el relato sagrado son en realidad uno y el mismo. Lea Gálatas 3 y 4 en su contexto y observará que Pablo equipara el pacto relacionado con Sara y la Jerusalén celestial con la salvación por la gracia, mientras que el pacto relacionado con la Jerusalén terrenal, con Agar y con Sinaí, lo equipara con la quimera de la salvación por las obras. ¿Te parece lo mismo la salvación por la fe que la salvación por las obras? Dispensacionalismo. Debido a que el antiguo pacto por Cristo es quitado, el mundo protestante, que en su mayoría identifica erróneamente el viejo pacto con la ley, ha producido la teoría del dispensacionalismo. En resumen, consiste en diferenciar la salvación según la época histórica. Uno, hasta Cristo, el Antiguo Testamento o dispensación de la ley, dicen las personas se habrían salvado por la obra obedeciendo la ley. Y dos, a partir de Cristo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la dispensación de la gracia, de la fe, quedaría abolida la ley y las personas vienen a salvarse creyendo. Según esta teoría, quien pretenda que la ley sigue vigente, especialmente el sábado, queda automáticamente estigmatizado como legalista y enemigo de Cristo. Así nos califican la mayoría de la gente que creemos en estos maravillosos pactos que el Señor nos dio, que le dice es mi pacto. Cayó de la gracia. Según el dispensacionalismo, el Eterno habría hecho el antiguo pacto con los judíos, que se salvarían obedeciendo la ley, y el nuevo pacto con los gentiles, que se salvarían por la fe. De esa forma, el nuevo pacto invalidaría la ley. Pero la Biblia nos enseña una verdad bien diferente. Y para comprender la verdad de la Biblia es necesario abandonar toda idea de planes de salvación diferentes para épocas diferentes. Es decir, hay que abandonar la idea de que el viejo y el nuevo pacto tienen una relación secuencial con el tiempo histórico. Estas son algunas de las razones para hacer así. Desde una época, al menos, tan antigua como la de Abraham, Sara y Agar coexistían ya los dos pactos, tal como hemos visto en Gálatas. De hecho, el nuevo pacto y el viejo existen desde que entró el pecado en la tierra, desde que existe la verdad divina de la salvación por la gracia. La ofrenda de Abel es una ilustración y la pretensión humana de la salvación por la obra, como ilustra la ofrenda de Caín desprovista de sangre. B. 1. La Biblia no hace ninguna distinción cronológica al respecto de la salvación. Por cuanto por la ley ninguno se justifica para con el Todopoderoso, queda manifestado que el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Pablo está citando Habacuc 2:4, Antiguo Testamento. Lo volverá a citar en Romanos 1:17 y en Hebreos 10:38, al hablar de la justicia por la fe
y el nuevo pacto. 2. El capítulo 11 de Hebreo da testimonio de la fe que tuvieron los creyentes que vivieron en el Antiguo Testamento. Vaya a ponernos mucha atención a lo que le estoy diciendo, es bíblico. Por la fe, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, etc. A Pablo le faltaría el tiempo hablando de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Todo esto, por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas. Después la fe, la sustancia, las cosas que se esperan, por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Hebreos 11, versículo 1 al 2. C. Si fuera cierto la suposición de que en el Antiguo Testamento las personas podían salvarse mediante obediencia a la ley, ¿qué necesidad había de hacer un cambio posteriormente? ¿Qué necesidad había de Cristo y de otro pacto? Si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Hebreos 8, versículo 7. D. El nuevo pacto no se hace con los gentiles, sino igualmente con Israel y Judá. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 31 y 33. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 8. Al contrario de lo que pretende el pensar dispensacionalista, el nuevo pacto no invalida la ley. Aquellos que en el Sinaí grabó el Eterno con su propio dedo en tablas de piedra, en el nuevo pacto lo escribe él mismo en nuestro corazón. Segunda de Corintios 3 dice, soy letra de Cristo, escrita con el Espíritu del Todopoderoso vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Hebreos 10, 16. ¿Te suena lo anterior a que la ley haya sido abolida? El dispensacionalismo llega a conclusiones erróneas debido a que se basa en premisas falsas. Cuando digo dispensacionalismo, estoy hablando de la mayoría de las iglesias cristianas que existen allá afuera. Ellos creen en un dispensacionalismo, creen en un rapto y creen en muchas épocas que el Señor planeó con cada época una diferente salvación. Premisa falsa número 1. La salvación es diferente en las diversas épocas. Premisa falsa número 2. El viejo pacto es la ley y que el nuevo pacto anula la ley. No es así. El viejo pacto no es la ley dada en Sinaí, sino la defectuosa respuesta del pueblo del Todopoderoso, sea en el Sinaí o en cualquier otro lugar o momento de la historia, pasado, presente o futuro, desde la entrada del pecado en Adén hasta el final del tiempo de gracia. El viejo pacto es una comprensión equivocada o defectuosa del Evangelio. Fue mayoritaria en tiempos del Antiguo Testamento y por desgracia también en estos días. Imprescindible comprender la diferencia que hace cómo nos acercamos a la ley. En el nuevo pacto, la ley del Todopoderoso queda grabada en la mente y el corazón. En el viejo pacto, la ley está grabada en piedra, en la letra. La ley grabada en tablas de piedra sin mediador significa muerte para el pecador. No puede darnos más vida que la piedra en la que está grabada. No puede justificar ni proporcionar justicia al mismo pecador al que condena y nos condena a todos. En contraste, la perfecta ley en Cristo, el mediador, el actor y esencia de la ley, ahora no grabada en piedra, sino personificada en él mismo, piedra viviente significa vida para quien lo recibe. 3. El pacto eterno. Fue
el Eterno tener dos planes de salvación según la época histórica en que las personas vivan, salvados mediante la obediencia a la ley a uno y mediante la fe en Cristo a otro. El Eterno nunca se equivocó. Solo hay un evangelio, solo uno es su pacto eterno, solo una su gracia y solo uno el Salvador. En ninguno hay otro hay salvación o salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El Eterno no nos habla en la Biblia de mis pactos, sino de mi pacto. La Biblia habla de dos pactos, pero solo uno de ellos es su pacto eterno, el pacto de la gracia, un nuevo pacto anunciado a nuestros primeros padres tras ser expulsados del jardín del Edén, prometido a Noé, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a David y a Jeremías y a nosotros. Es eterno, según de Samuel 23:5, Isaías 55:3, Jeremías 32:40, Ezequiel 16:60, Hebreos 13:20. No es un trato o convenio acordado entre el Eterno y Abraham o entre el Eterno y ningún otro ser humano, sino que fue un compromiso acordado entre el Padre y su Hijo en los días de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, en aquel consejo de paz entre el Padre y el Hijo del que nos habla Zacarías. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. El pacto de la gracia, favor y merecido, existía en la mente del Todopoderoso desde los siglos eternos. Se lo llama el pacto eterno. He aquí el varón, el Hijo. Él edificará el templo de Jehová, el Padre, y consejo de paz será entre ambos dos. Zacarías 6, versículos 12 al 13. Ve, ese compromiso mutuo contraído entre el Padre y el Hijo, cuando el Eterno lo presenta al hombre caído, tiene siempre el formato de una promesa. El pacto previamente ratificado por el Eterno en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Gálatas 3:17. Observa que se emplea pacto y promesa de forma equivalente. En todos los lugares que se los encuentra en la Biblia, el pacto eterno tiene el formato de una promesa o de declaración unilateral de parte del Todopoderoso. Se le comunica al hombre, pero la promesa en sí es tan anterior a la existencia del hombre como lo es la propia eternidad del Todopoderoso. El Eterno, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Tito 1:2. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según Timoteo 1:9. Aunque le es anunciado, prometido al ser humano, no se trata de un negocio o contrato hecho con ningún ser humano. Este no aporta nada, pues nada tiene. No solo por haber caído en el pecado, sino por ser una criatura. El hombre depende totalmente de su creador. Nunca está en un plano de igualdad con el Todopoderoso. No hay una parte humana en el pacto eterno, pues el hombre no tiene eternidad alguna. No hay una parte humana en el pacto de la gracia, pues la gracia es exclusivamente de origen divino. El hombre es solo el receptor, el destinatario de las promesas del pacto. Pacto o testamento. El Nuevo Testamento no contiene sintequé, convenio o acuerdo, sino diatequé, testamento. En un testamento el receptor no pacta con el dador, sino que hereda de él, recibe una vez que ha tenido lugar la muerte del testador. Esta es la aclaración lingüística que hace la Cueva en su Nuevo Testamento interlineal griego-español en relación con Mateo 26:28. Esta es mi sangre del nuevo pacto, diatequé, lo cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. El griego diatequé no implica un convenio con otro, seria, sintequé, solo el Eterno es el pactante, solo el hombre es el beneficiario y el pacto se formaliza mediante la sangre de las víctimas divinas. Así que por eso Cristo es el mediador del Nuevo Testamento, pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer
Testamento, pacto, los que son llamados reciben las promesas de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Hebreos 9, 15 al 16. Si somos de Cristo, somos herederos en ese testamento, justamente con el creyente Abraham, Gálatas 3:29. La primera vez que el hombre sabe acerca de ese pacto eterno es la promesa de la enemistad que el Eterno pondría entre la serpiente y la mujer. No es mediante palabras dirigidas por el Eterno a Adán y Eva, sino a la serpiente. Eso hace imposible que se trate de un acuerdo mutuo entre el Todopoderoso y el ser humano. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heredaría a la serpiente en la cabeza. Enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le heredarías en el calcañar. Génesis 3:15. El pacto eterno incluye a los animales y a la tierra. Así le fue comunicado a Noé. Yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, de toda bestia, todo animal de la tierra. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Génesis 9, versículo 9 al 16. ¿Qué prometieron a cambio los animales y la tierra? ¿A qué se comprometieron? ¿Cuál es nuestra parte en el arco iris de la promesa? Recuerda que el trono del Todopoderoso sigue estando rodeado del arco iris de la promesa, en señal de la inmutabilidad de su pacto. Apocalipsis 4:3. La respuesta adecuada ante una promesa es creerla, no es obedecerla, ni es hacer promesa, obedecer a plazo. A cambio, cuando intentamos sumarle las obras de la ley, nuestras obras, la promesa queda anulada. Si la herencia por la ley ya no es por la promesa, pero el Eterno se la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3:18. Si lo que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Romanos 4:14. O bien es por la ley o bien por la promesa. Es imposible añadir una cosa a la otra, como pretendían los Gálatas, o es todo de Cristo o nada de Él. Cuando hablamos de las promesas del Eterno, estamos hablando de Cristo, del verbo o la palabra, ya que todas las promesas del Eterno son en Él. Cristo, sí, y en Él. Amén. Según de Corintios, capítulo 1, versículo 20. No hay mejor manera de agradar al sabor que teniendo fe en sus promesas. Cuarto, nuevo pacto, pacto renovado. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12, versículos 2, 3 y 7. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 15:6 y versículo 18. La promesa hecha a Abraham a propósito de una descendencia incontable y de la posesión de la tierra incluía a la vida eterna necesaria para disfrutar dicha herencia inmortal. No se trataba simplemente de la posesión temporal de la tierra de Canaán, sino de toda la tierra. Fue dada la promesa a Abraham que sería heredero del mundo. Romanos 4:13. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Abraham esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es el Eterno. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Hebreos 11, versículo 2 al 3. B. Las promesas de Abraham incluían la justicia necesaria para poseer la herencia prometida. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3, versículo 13. Incluían el perdón en Cristo y el poder para vencer al pecado. Este es el pacto que haré. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Perdonaré la maldad de ellos. Jeremías 31, versículo
37 y al 34. Comparar con el versículo 36. En tu simiente serán benditas toda la gente de la tierra. Génesis 22, 18. No dice, y ya la simiente como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente la cual es escrito. Gálatas 3:16. Al pacto eterno se lo llama nuevo en el sentido de renovado, en contraste con lo obsoleto del viejo pacto. El pacto que el Señor llama nuevo es el pacto eterno renovado, la única manera en la que el Todopoderoso salva y ha salvado siempre en Cristo. Bueno, terminado esta primera parte, otro estudio sobre este tema que es importante que lo entienda mi amigo para que no me esté ahí calificando de legalista, ¿eh? ¿No? El pueblo del Señor necesita ser renovado, necesita entender mejor los conceptos bíblicos, el pacto que está mal entendido, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Vamos entendiéndolo. Sigamos en la misma línea y agradecemos al Señor por enseñarnos estas cosas tan bonitas, muy interesantes y muy importantes para que nosotros estemos muy seguros, no en arenas que se van a desvanecer, arenas profundas que se entierra la gente ahí, no sale. Bueno, les dejamos en Cristo hasta otra ocasión y pues sigamos siempre estudiando, meditando en la palabra y haga cambios grandes, profundos, grandes, profundos. No sea como el mundo. No, es el mundo. El mundo va a llegar un momento en el tiempo de la historia de la humanidad que nos va a poner entre la espada y la pared. Y allí vamos a dar, como dice, allí vamos a dar nosotros la medida. Mientras tanto, tengamos los perfiles del Señor. Agradezcamos al Señor por sus enseñanzas maravillosas acerca de su bendito pacto. Dios me lo guarde y me lo bendiga. Que le provea trabajo en abundancia, sanidad divina, salud divina, dinerito para comer y una consistencia maravillosa de ser un verdadero siervo de Dios. Y haga lo que tiene que hacer. No me esté criticando nada más. Predique la palabra. No pase en ese teléfono volando lenguas y hablando solo bobería. Hable de Cristo. Predique la palabra. Utilice los medios para alcanzar a otros que están entretenidos en este mundo como creen que aquí se termina todo. Bye bye. Le guardo.